presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Por favor, el orador. Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, lamentable esta asistencia para un tema de tal envergadura. Hace 10 días este documento injurioso salió en el semanario desde la mala fe, le llamaría yo. Y en 10 días la Cámara no le ha contestado, nada, aceptando todas estas injurias. Rompimiento del Estado laico, intromisión en la actividad política, descalificación brutal hacia esta soberanía en un acto verdaderamente inaceptable. Dice que tenemos sueldos de varios cientos de miles, faltando a la verdad, solo de unas muchas mentiras que dice. Pero ¿cuánto gana el arzobispo primado de México, Norberto Rivera? Y paga sus impuestos. ¿Y por qué tiene una escolta como jefe de Estado, con una patrulla, con 2 motocicletas, con una camioneta blindada, con dinero público? ¿Por qué? Yo me iría todavía más lejos, no conozco a un cardenal, a un arzobispo, a un obispo delgado, ni uno. No se alimentan mal, no viven en la pobreza y en la austeridad que Jesucristo predicó, viven con mucha bonanza, tienen todos los privilegios. Han generado por lo menos 3 guerras civiles. La de Reforma, la intervención francesa y la cristera, solo por mencionar algunas. Y por eso la gente en México separa muy claro el credo religioso de la actividad política. Dicen que quieren la reforma energética, o sea, entregar el petróleo, fiscal, política laboral y educativa. Ellos, si quieren participar en política, entonces que no se digan representantes de Dios y que entren al debate, pero hoy la Constitución se los prohíbe. Y hoy deberían dejar de proteger a pederastas de su iglesia. ¿Cómo hablan de autoridad cuando Maciel es uno de sus más fieles y distinguidos representantes? Dicen que hay un ausentismo generalizado, que no vengan ahorita, pero es falso en términos generales. Dicen que se trabaja alcoholizado esta soberanía, los 500 diputados. Cuando dije eso de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, se rasgaban las vestiduras. ¿Que cómo era posible? Yo les pregunto lo mismo, ¿cómo es posible que Calderón alcoholizado tome las decisiones que toma en el país y sin ningún elemento ataquen a esta soberanía? Dicen críticas a todos, la izquierda incluida, no me detendré en eso, es bastante burdo, y luego toman el insulto que también hemos dejado pasar, excepción mía, de Lozano, de están buenos para criticar y malos para legislar, expertos para cobrar, sin dignidad ni vergüenza, todos y todas. No está diciendo aquí que nadie no esté en esta condición, sin dignidad ni vergüenza. Reto a Norberto Rivera cuando quiera, a ver quién tiene honor, quién tiene compromiso con el pueblo, quién tiene dignidad y quién tiene vergüenza, porque la alta jerarquía católica, salvo honrosas excepciones, no lo tiene. Es un rompimiento bárbaro del Estado laico. No había habido una declaración tan injuriosa contra una institución de la República desde el siglo XIX. Es muy serio lo que están planteando y se me acaba el tiempo, no quiero dejar de comentar que no es el único que rompe el Estado laico. Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa lo rompe permanentemente con una organización religiosa que se llama Casa sobre la Roca, y que hay un funcionario y una compañera nuestra diputada que son ministros del culto de esa iglesia y que a pesar de eso no han renunciado a su función religiosa y que están usurpando cargos públicos, uno público y otro de representación popular. Aquí podría, no me dará tiempo, hacer un largo listado de intervenciones religiosas del propio Calderón, invocando asuntos de ideología cristiana para combatir al narcotráfico, para beneficiar a un grupo religioso que se escuda en una asociación civil, pero que es un grupo claramente religioso. ¿Dónde está la Secretaría de Gobernación del gobierno de facto que permite tan graves violaciones frente a sus narices, ignominiosas, calumniosas de esta soberanía? No basta este debate descafeinado, no basta un desahogo de un debate que no es debate porque no se puede responder a alusiones, rectificación de hechos y todo lo que un debate serio implica. No basta eso, tiene que haber un documento serio de esta soberanía rechazando estas imputaciones. Tiene que haber una queja formal ante la Secretaría de Gobernación exigiendo todas las sanciones que implican para el arzobispo primado de México y su órgano de difusión desde la mala fe
y debe haber mucho mayor seriedad nuestra para dar respuesta a tan canalla campaña a la que se ha sumado ahora la jerarquía católica en nuestra contra. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Alberto Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Bien, Gerardo. Gracias, presidente. Pues definitivamente nos sumamos a la solicitud que acaba de hacer el diputado que me antecedió en relación. Bendice a nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari. Bendice a los empresarios en sus iniciativas. Bendice a los medios de comunicación y a quienes lo dirigen. Bendice a todas nuestras iglesias. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.